Mateo capítulo 21, desde el versículo 1 al 20. Hace tiempo atrás, hace años atrás, cuando estábamos empezando, en Semana Santa hacíamos un programa, wow, de muchas actividades, de presentaciones, de los niños sacaban sus presentación, los jóvenes también, las damas y todo, y bien padre. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que llegaba gente, y es verdad. Pero de todos ellos que llegaban por ver esas presentaciones, yo no escuché a nadie que diga, yo me convertí por ese drama tan padre que estuvo. A nadie. Entonces, esa es la razón por la que decidimos mejor darle mayor preponderancia a la palabra, porque la fe, dice la misma Biblia, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de quién? De la palabra de Dios. Porque algunos de repente estaban extrañando, ¿verdad? No, es que ya no es como años anteriores, que fíjese que no sé qué. Tal vez era bien padre y tal vez nos divertíamos y por eso queríamos. Pero nadie, yo he escuchado en toda mi vida, y no estoy hablando solamente de las veces que hacíamos acá en la congregación, sino en donde yo me congregaba desde pequeño. Hacían muchos, pero nunca escuché a nadie. Pero siempre escuché que Dios obraba a través de su palabra. Esa es la razón por la que damos preponderancia a su palabra. ¿Tenemos Mateo 21, hermanos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo sé que ya nos pusimos de pie para orar, pero hoy vamos a hacerlo una vez más con reverencia, porque es una palabra no mía, sino la palabra de Dios. Mateo 21, del versículo 1 al 20. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Qué interesante. Había estado toda su vida ahí y ahora le preguntan, ¿quién es este? ¿No es raro? Es que como usted que ha vivido toda su vida y en la misma colonia, un día llega y dice, oye, ¿y esta qué? ¿De dónde apareció? ¿Sí se imaginan ustedes? Es lo que estaba pasando aquí. ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, hosana al Hijo de David, se alegraron, ¿no? Se indignaron, se enojaron. No sé de qué ciudad me se recuerda esta gente.
Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Estaba citando el Salmo 8, recuerden eso. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir, ahí fue a vivir un momento, a estar ahí reposando. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Oremos al Señor. Amado Dios, Dios de toda gracia y misericordia, hoy nos hemos reunido en este lugar que tú has designado. Te hemos alabado con cánticos espirituales. Te hemos adorado a través de nuestra reverencia. Y hoy permítenos, Señor, saborear tu palabra, ser edificados con ella, ser alumbrados nuestras oscuridades de nuestro corazón. Aconséjanos, pero también suplico que tu palabra, que trae consuelo, consejo, que trae gozo, alegría, también sea una espada de dos filos para poder, Señor, quitar todo aquello que nosotros muchas veces hemos dejado que crezca en nosotros mismos. Y que nuestro corazón, al ser expuesto a tu palabra, podamos decir, Señor, sigue hablándome a mí. Y no solamente me hables, sino que cámbiame, transfórmame y ayúdame a ser edificado en ti. Señor, hoy celebramos el inicio de esta semana trágica y alegre. Una semana llena de vergüenza para tu Hijo, pero con un fin que trae alegría y esperanza a nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos honrarte como lo que tú eres y que tu nombre pueda quedar impregnado en nuestro corazón y que tu sacrificio permee, Señor, nuestra mente y podamos vivir para exaltar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por favor, pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Muchos de nosotros recordaremos al que fue presidente de Irak, Saddam Hussein. Saddam Hussein era uno de los presidentes que más exteriorizaba ese poder dominante en contra del pueblo, porque en Irak básicamente hay dos tribus que están divididos y no se llevaban ni los unos con los otros. Los sunis son unos de ellos, si no me equivoco, de ahí venía Saddam Hussein, eran minoritarios. Y entonces él, a fin de poder tener un gobierno, vamos a decir, en el cual él no pierde el poder, ellos habían escogido diversos dobles para algunas actividades donde tenía que ir adelante del público. Los que se presentaban muchas veces eran el doble, no era él, porque tenía temor de que lo pudieran matar. Cuando ocurrían acciones peligrosas, el que iba eran los dobles. Siendo un país que estaba revolucionado políticamente, había una guerra civil interna muy, muy fuerte. Lo más probable es que si él aparecía en público, lo iban a matar. Y es la razón por la que escogieron gente que era idéntica a él. Idéntica, idéntica. De esa manera es que él pudo burlarse de sus enemigos. Y dice esto, fíjese la historia, que los dobles eran pero tan parecidos, que incluso su propia gente del círculo más cercano
no los distinguía y tenían que hacer, ¿sabe qué? Prueba de sangre, prueba de ADN para saber si estaban hablando con un doble o estaban hablando con el mismo presidente. E incluso en su círculo de seguridad le hacían preguntas que solamente Saddam Hussein podía responder, porque él quería salvaguardar su propia vida. Lo que hoy celebramos como la entrada triunfal a Jerusalén en este pasaje que acabamos de leer de Mateo, tiene el propósito no de esconderse como Saddam Hussein, sino de revelarse quién verdaderamente era Jesús. Cristo quería que todo el mundo estuviera seguro de quién es Él. Y hoy hablaremos de esto basándonos en este pasaje y veremos tres cosas, tres aspectos importantes de esta clara revelación. Número uno, vamos a ver quién es Jesús. Número dos, quién creía la gente que era Jesús. Y número tres, por qué es importante saber quién es Jesús. Dice en el versículo 2 y 3 que ya leímos hace un momento: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlas y tráiganlas. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya lo devolverá. Con estos dos versículos, básicamente podemos identificar quién es Jesús. Primero, tendríamos que decir que Jesús es Dios. ¿Por qué? Bueno, Cristo envía a sus discípulos a hacer algo que estaba en el futuro y estaba en otro lugar. Y él sabía que iba a estar el burrito ahí. Le dio los detalles exactos de cómo incluso iba a estar atado. No era una conjetura, no les dijo, mire, tal vez por ahí encuentren un burrito. No, él les dijo exactamente cómo iba a estar. Y esto demuestra que Jesús era Dios con todo el conocimiento. Nadie puede haberlo hecho. Si alguien le dice, ¿tú dónde vives? No, pues yo vivo en una casa donde al frente hay una palma. Y si tú llegas con toda seguridad, ahí al frente de la palma, la casa azul, esa es mi casa. Pero usted no se dio cuenta que hace un momento pasó un camión, se chocó contra la palma y ya no existe la palma. Y cuando alguien vaya a buscar, ¿y la palma dónde estaba? Pues no. Jesús tenía la certeza de que la asna con su pollinito, ahí iban a estar, y también iban a estar atados en el lugar exacto que él estaba indicando. Nadie puede hacer eso. Eso que te dicen, mira, ven, yo te voy a leer la mano y fíjate y te voy a decir el futuro. Si ellos supieran el futuro, pues si hubieran sacado todos los premios del TEC. No saben el futuro. Ah, tú eres Leo. No, tú tienes un carácter muy fuerte. Hasta los de Piscis tienen carácter fuerte. No sé todos los signos, pero bueno, el que sea. Todo el mundo tiene carácter fuerte porque eso no depende de eso, de qué signo, de qué mes naciste, sino depende del corazón. ¿Sí comprende? Entonces, no, mira, hoy saldrá el sol. Tal vez no lo percibas, pero ahí estará alumbrándote. Bueno, estamos en invierno y entonces de repente no haya sol. Y si sale el sol, no, ese es el sol que estaba refiriéndose. O sea, cosas ambiguas son lo que esa gente dice. Pero Jesús no es nada de eso. Jesús dice, ahí encontrarán a esa asna y tendrán un pollinito y estarán amarrados de esta manera, de esta forma. Y si les pregunta esto, porque les va a preguntar, ustedes le dicen que yo soy, les dijo que vaya. Lo que estaba demostrando es que él conoce muy bien lo que hay en el futuro. Y si él conoce el futuro, ¿eso no nos tendría que dar seguridad a nosotros? De que nosotros, aunque no conozcamos el futuro, si nosotros vamos de la mano de Jesús, el futuro está seguro porque está en sus manos. Si comprende la idea, Jesús está mostrando como Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Bueno,
ahí mismo, con ese mismo pasaje, podemos ver que Él es dueño de todo. Cuando les dijo que fueran por el burrito, también les dijo, si le preguntan quién lo quiere, contéstenlo, el Señor lo necesita. Cuando dicen el Señor, está hablando del dueño, lo necesita. El dueño de todo. De hecho, otra traducción dice, tu Señor lo necesita. Es decir, que cuando el dueño se presente, ¿quién les ha dicho? Tu Señor lo necesita. Ah, bueno, entonces vaya. Estaba hablando de esa autoridad que Él tiene, de ese dominio que tiene como dueño absoluto de todas las cosas. No solamente de las cosas, sino también Él es el dueño de la vida. Y es la razón por la que nosotros venimos a honrar y celebrar, no a un Diosito, como a veces escuchamos por ahí. Diosito te bendiga. ¿Cuál Diosito? No tengo ningún Diosito. Nuestro Dios es Dios, así, y con mayúsculas, grande, poderoso, justo, fuerte, soberano. Pero tenemos una tradición arraigada, lógicamente. Y eso es todo un proceso, ¿no? Cuando vamos conociendo a Dios poco a poco a poco. No es una crítica para que ustedes de repente utilizan ese Diosito, ¿verdad? A veces porque tanto tenemos arraigado eso. Pero entendamos que Él es Dios. El Dios todopoderoso. No es ningún diminutivo. Él es absoluto. ¿Quién es ese Jesús? Bueno, este Jesús también es el Rey. Con esta entrada que Jesús estaba realizando, Él estaba mostrando que era el Rey. Versículo 5 dice, digan a la hija de Sión, mira, tu Rey viene hacia ti. Ahora, este tipo de entradas, hermanos amados, estaba reservada solamente para aquellos reyes que venían y entraban a una ciudad. Pero fíjense esto, normalmente, hablando del tiempo en que se desarrollaba esta narrativa, los reyes podían entrar de dos maneras a un pueblo. Podrían entrar en un caballo, pero cuando venían un caballo, entraban normalmente a los pueblos para conquistar. Y a través de venir en un caballo, con toda su gente atrás, bien armados, demostraban, ustedes se rinden o fíjense lo que le va a pasar. Para intimidar a la gente. Entonces la gente, frente a tremendo ejército que se presentaba, decían, no, pues preferimos rendirnos. Otros más valiendo, no, le vamos a hacer la lucha. ¿Qué es esto? Pero normalmente cuando entraban con ese tipo de caballos, venían a intimidar a la gente. Si ustedes no se rinden y van a ser nuestros súbditos, entonces le vamos nosotros a destruir toda su ciudad. Y nos vamos a llevar a sus mujeres y a sus niños como esclavos. Y les vamos a llevar todo su ganado. O sea, esa era la presencia de un hombre fuerte, soberbio, con una voz estruendosa que no necesitaba ni micrófono como yo. Para poder someter, conquistar a esos pueblos. Pero también había otro tipo de entrada. Cuando el rey era un hombre amoroso, un hombre piadoso, un hombre al que el pueblo lo amaba, entonces entraban en un asno. Entraban en un asno para poder justamente mostrar ese amor, para poder decirle, yo no necesito mostrar mi grandeza, porque mi grandeza no depende de mis fuerzas, sino mi conquista es a través del amor. Entonces hay dos maneras en la cual un rey entraba a una ciudad. Para mostrarse como el gran conquistador, entraban en su caballo, o para mostrarse como ese rey lleno de amor, de gracia, y que su pueblo lo amaba. Un rey amado entraba así. Jesús entra de una manera distinta a querer conquistar. Jesús quiere identificarse como el rey de su pueblo de esta manera.
Pero hay algo más. Jesús, un rey victorioso que iba a una batalla en la que aún todavía no había vencido, pero que él decía, yo vengo, pero ¿saben qué? Todavía no he peleado esa batalla, pero voy a vencer. Vengo. Yo pregunto, fíjense esto, su pueblo que fue rescatado, del cual somos parte usted y yo, ¿no amamos a Dios? ¿No amamos a Cristo aún con nuestras imperfecciones? Él entraba, voy a vencer por mi pueblo. Yo ya me declaré vencedor, más o menos lo que estaba diciendo. Y lo hago por aquel pueblo que me ama. No vengo a imponerles. Vengo porque hay un pueblo que me ama. No ahora, pero me va a amar. Él ya estaba, él ya como Dios, él sabía cuál iba a ser la respuesta de un verdadero pueblo de Dios. Este rey era totalmente diferente. Un rey que no venía victorioso después de una batalla. Todavía no había llegado a la batalla, sino que entraba victorioso porque él sabía que iba a ganar la batalla. Porque él es Dios. Y no lo ganó como Dios, sino que él se entregó como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, le dolió como hombre. Pero él sabía que iba a ganar. Y todo esto por el gozo puesto frente a él de tener una iglesia al final de todas las naciones, presentándola a sí mismo sin mancha y sin arruga. O sea, él tenía gozo de salvar a gente despreciable como yo. Yo tomé un taxi en esta semana, estos días pasados, y platicaba con el conductor del taxi. Se estaba quejando de algunas cosas y yo le dije, pero la verdad todos somos malos. Me dijo, bueno, sí, hay gente que no puede tomar, pero hay maldad en su corazón. Hay gente que no se puede drogar y hay maldad en su corazón. Aún hay gente que puede asistir a una iglesia y todavía sigue habiendo maldad en su corazón. Y cuando yo digo, Jesucristo se iba a gozar de salvar gente tan malvada como nosotros. Yo sé que algunos digan, no, yo no soy malvado. Entonces mi pregunta es, si nosotros tuviéramos un mecanismo para leer todo lo que hay en tu memoria y diríamos, mira, te invitamos a vamos a la Macroplaza, hay una pantalla gigante y queríamos exhibir todo lo que tú has pensado durante este último mes. Solamente el último mes queremos exhibirlo ahí para que todo el mundo sepa que tú eres la mejor persona del mundo. ¿Quisieras? Nadie quiere aceptar. Nadie quiere aceptar eso. ¿O sí? ¿Hay alguien? ¿Voluntarios? Entonces te das cuenta, no somos tan buenos como a veces pensamos. Por gente tan mala como nosotros es que Cristo vino. Y en eso se goza de salvar a aquellos que nadie estaba dispuesto a salvar. Esa es la razón por la que nosotros hoy venimos, Señor. Yo verdaderamente no merezco que tú hayas padecido, sufrido, entregado tu vida por mí, pero aún así lo hiciste. Siendo rey de todo, conociendo todo, entregaste toda tu vida. Él sabía y él entraba como victorioso, pero rey amado, pero victorioso aún cuando todavía no había llegado la batalla final. No solamente eso, sino ¿quién es este Jesús? Jesús es siervo. Miren, Jesús no solamente entró de la manera que lo hizo como un rey que se declaraba victorioso, sino también lleno de amor por toda su gente, sino que también entrar en un pollino era sinónimo de humildad. Porque a los grandes reyes les gustaba presumir sus grandes logros, sus grandes caballos. Como el día de hoy,
Hay alguien que se pone al frente y dice, antes de empezar incluso la prédica, mire, yo he predicado en tantas cosas y yo he levantado tantas iglesias y a mí me han hecho esto y yo fui fulanito de tal y estudié aquí y estudié allá, tengo mi programa de televisión ¿y qué le importa eso a alguien? A nadie. Porque nada de esos logros, de esos pergaminos de un ser humano perverso y malvado va a tocar el corazón de nadie. Jesús es diferente. Jesús no viene con los pergaminos, aunque pudo hacerlo. Él viene mostrando humildad. El Rey del cielo pudo haber venido en algo extraordinario, no creado, no visto por ser humano alguno. Pero Él vino en un burrito y tan humilde. ¿Acaso era el único burrito ahí? No. Pero Él decidió voluntariamente escoger a propósito ese burrito. Él quiso venir a mostrar que también Él venía como siervo. Él es el siervo. Y hay una canción que estaba escuchando en días anteriores, decía, si tú fuiste siervo, yo también. Pero a nadie le gusta ser siervo. A los seres humanos les gusta que les sirvan, mostrando todo lo contrario de lo que Cristo hizo. Si alguien de repente por alguna razón no te saludó, no, yo no voy a esa iglesia porque ni siquiera me saludaron, ahí no hay amor. ¿Y dónde está el tuyo, tu amor? Yo pregunto. Si se dan cuenta cómo nuestro corazón orgulloso siempre sale a relucir, y esa es la razón por la que todos nosotros como cristianos debemos vivir una vida de arrepentimiento todos los días. Señor, ayúdame, sigue obrando en mi corazón, que mi corazón cada día se parezca más al tuyo y no a un corazón de alguien que ni siquiera te conoce. Ayúdame, porque todos tenemos algo de esa naturaleza caída que todavía muchas veces nos domina. Este era Jesús, Dios, Rey y siervo. Con este pasaje que leímos, con estos dos versículos, mejor dicho, es lo que quería mostrar. Está respondida la pregunta. En segundo lugar, ¿quién cree la gente que era Jesús? Bueno, en el versículo 9 de Mateo 21, que también lo hemos leído, fíjense lo que dice. Tanto la gente que iba delante de él, como la gente que iba detrás gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Quién cree la gente que era Jesús? La gente creía en su entendimiento. Ellos creían que era un rey como los demás, como todos los reyes. Ellos esperaban un rey, sí, es verdad, pero un rey como los demás reyes de la tierra. Soberbios, altivos, muy fortachones. Ellos esperaban a un rey con armas, un rey con armadura, un rey que tuviera un ejército detrás de él para poder salvar a su pueblo. Esto de hecho, esto era lo que estaba esperando el pueblo de Dios. Recuerden que de Malaquías hasta el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Y la gente se preguntaba ¿por qué? No, casi no hicieron nada. Y es lo mismo el día de hoy. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué sucede aquello? ¿O por qué estoy pasando esta racha? Es que yo no hice nada malo. No, nunca hicimos nada malo. Y no es que Dios lo quiera, sino que muchas veces son consecuencias de nuestras acciones, consecuencias de nuestro pecado, de la dureza de nuestro corazón. Y todavía decimos ¿por qué? En lugar de acercarnos a Dios y decirle Señor con humildad, ¿verdad? Yo he fallado. Yo soy el responsable de esto, de aquello y de lo otro.
sin hipocresías. ¿Podremos esconder algo delante de Dios? Acercarnos con total transparencia. El pueblo solamente estaba esperando en un Salvador. Pero si estaban esperando un Salvador, la pregunta sería, ¿por qué ellos querían un rey como los demás reyes? Porque los demás reyes eran déspotas, eran reyes que demostraban su poder subyugando a los demás. Pero a ellos no les importaba nada de eso, les importaba ser libres del imperio romano. Y estaban dispuestos a todo. Una persona que antes se congregaba en la iglesia, simplemente dejó de asistir y un día se enfermó y se fue a asistir a estas iglesias. Pare de sufrir. O sea, no le importó buscar al Dios verdadero. Lo único que le importaba era ser sana. Lo único que demuestra que no conoció al Dios verdadero. Lo que le importaba era ella. No le importaba a Dios. Porque solamente estaba buscando su propia conveniencia, no estaba buscando a Dios. Lo mismo estaba, se dan cuenta, no hemos cambiado mucho. O sea, de esos tiempos al día de hoy, seguimos siendo iguales los seres humanos. ¿Quién más que creía que la gente que era Jesús? Pues ellos creían, es mi Salvador de los romanos. Jerusalén, recordemos, amados hermanos, estaba esclavizada y todo el pueblo de Dios vivía libre, si es verdad, pero bajo el imperio romano. Los impuestos que habían aplicado el imperio romano eran altísimos y la explotación de las personas era impresionante. Aunque eran libres, ellos no podían hacer muchas cosas. No podían, por ejemplo, poseer más cosas que los romanos. No, nadie, ningún judío podía poseer más cosas que ninguno de los romanos. Y la situación ya estaba bastante difícil. Había pasado mucho tiempo. Por lo tanto, el Salvador que ellos estaban esperando que llegara era alguien que les ayudara o los sacara de esta situación de sumisión de los romanos. Es la razón por la que ellos gritaban, Hosana, Hosana. Es decir, viva, viva, viva este rey. Ellos deseaban un Salvador de esa esclavitud de los romanos. Y así es, hermanos amados, muchas veces en nuestras vidas queremos un Dios que haga nuestra voluntad. Queremos a un rey que pelee la batalla nuestra, pero a nuestra manera. Pero Cristo es un rey que viene a pelear la batalla más importante y se llama el pecado, que tú ni yo podemos vencer. ¿Cuál es la batalla que ahora mismo tú estás librando? ¿Incredulidad? ¿Orgullo? ¿Carácter? ¿Vanagloria? ¿Fama? No sé. ¿Hipocresía? ¿Doble cara? No sé. Pero no, ¿sabes qué? No importa cuál sea tu batalla, Jesús siempre será, es y será la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Versículos 12 y 13 de Mateo 21 que ya leímos, pero voy a volver a leer. Dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. La historia dice que lo primero que hizo Jesús al llegar a Jerusalén fue ir directamente al templo. Recuerden esto. En esos tiempos el templo era el centro de la adoración a Dios.
El templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lamentablemente, el día de hoy hay algunas personas que todavía el edificio consideran el templo. No, eso no es verdad. Aunque este local para nosotros fuimos los que lo inauguramos, ¿no? ¿Verdad? Nadie lo había usado previamente a este local. Pero muchas veces, a veces podemos alquilar un local donde sea utilizado para antros, para cines, para cuánta cosa. Pero eso no es más importante. Es decir, el lugar no es importante. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, el local de la iglesia era un poco más grande, lógicamente, pero acá al frente había ¿cómo se llama? Un estrado, ¿verdad? Ahí. Y cuando yo era pequeño decía, no te subas ahí al lugar santísimo, me decían. No, ahí solamente puede subir el pastor y los diáconos y el resto no puede subir. El resto de pecadores, no. No, y yo, ay, y hasta tenía temor, me acercaba así con mucho miedo, me vaya a morir ahí, no. Bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote que entraba una vez al año, no podía entrar así, él tenía que purificarse, ¿verdad? Antes de poder ingresar. Pero ya no hay ese templo. Ahora, él soberanamente decidió hacer su morada en el corazón de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo y se han arrepentido. Por lo tanto, las 4 paredes ya no son lo más valioso, sino lo más valioso es nuestro corazón, porque ahí Él decidió, siendo tan pequeño nuestro corazón, Él decidió morar. Morar. En los tiempos de los judíos, el templo era importante. Jesús llegó a Jerusalén de frente al templo. ¿Pero qué se encuentra? Se encuentra con algo desagradable. El templo estaba lleno de cambistas, lleno de vendedores de animales, y Jesús se enoja mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Quién es Jesús? Bueno, miren. Primero, hermanos, por su relación con nosotros, porque el templo significa el lugar donde Dios se relaciona con su pueblo. Y si el templo está sucio, Dios no puede relacionarse con su pueblo. Era donde Dios quería hablarle a su pueblo, donde Dios quería que su pueblo pudiera escuchar, donde su pueblo tuviera una relación personal con Él. De hecho, es por eso que había muchos cambistas ahí en el templo, porque la gente venía de diferentes lugares alejados de la ciudad solamente para estar en el templo. Entonces, ¿qué hacían? Ahí cambiaban el dinero por moneda de Israel, y con esa moneda de Israel compraban el animal que tenían que presentar. El templo representaba, les decía hace un momento, la presencia del Dios Altísimo en medio de su pueblo. Los detalles en el templo realmente simbolizan la presencia de Dios. Por eso de todas partes querían venir a Jerusalén, porque ahí en medio estaba el templo. Todo el mundo quería llegar. Pero cuando Jesús entra a ese templo, en lugar de representar a Dios, estaba representando el ruido, el desorden, la injusticia social. Es lo que representaba con todo lo que se estaba moviendo ahí. Imagínate esto. Hoy, como todos los domingos que llegamos a adorar a Dios a las 10 de la mañana, tú llegas y en lugar de tener este servicio de adoración, tuviéramos acá el mercadito, vendiendo frutas, verduras, la ropa de paca por allá lo que está medio robado. ¿No es lo que venden en el mercadito? Pues sí. Sí, imagínate, vienes, vamos a celebrar, vamos a este servicio de adoración, de celebración a Dios, y te encuentras con eso. Tú que digas, qué padre, mira, en lugar de adorar a Dios, ahora sí vamos a comprar, ¿verdad? Sí, comprende la idea. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué es importante quién es Jesús? ¿Por qué? Porque muestra nuestra relación con Él.
Asimismo, el templo representaba la forma de cómo acercarse a Dios. ¿Cómo se acercaban? A través de sacrificio de animales. Esa era la manera que Dios había establecido para que su pueblo pudiera acercarse. Para poder presentarse a Dios cara a cara, necesariamente tenía que haber el sacrificio de una paloma o un cordero, dependiendo el estatus social, económico de la persona. Y es la razón por la que se estaban vendiendo los animalitos ahí dentro del templo. Para que antes de entrar a reunirte con el Señor, compras tu animalito para el sacrificio. Los pecados de cada una de las personas tenían que ser limpiadas a través de ofrecer la sangre de un animal puro. Esa era lo que Dios había establecido. Los pobres, recuerden, ofrecían palomas. Los más adinerados ofrecían, pues, desde luego, animales mucho más grandes. Para entrar a la presencia de Dios, pues debía obligatoriamente que haber sacrificios. Y ahí estaban presentes los vendedores de estos animales para los sacrificios. Alguien de repente puede pensar y decir, bueno, pero Dios lo mandó, entonces estaban cumpliendo. Bueno, muchas veces lo que pasa con nosotros, solamente cumplimos, mas no entramos a la presencia de Dios. El asistir a una iglesia los días de servicio no hace necesariamente que entres a la presencia del Señor. Lo que Jesús vio fue una transacción en lugar de un sacrificio. Lo que Jesús vio fue falsedad en lugar de verdad. La gente solamente cumplía con un sacrificio, pero no era el corazón de la gente la que lo movía a buscar al Dios genuino. Solamente querían cumplir, nada más. Y es por esto que Cristo se molesta en gran manera y les muestra cuál debería ser la verdadera relación entre Dios y la gente. Muchas veces pretendemos tener una relación con Dios a través de lo que hacemos o lo que damos. Y eso no es posible. Si tú das una ofrenda, en esa ofrenda debe ir envuelto tu corazón. Porque de lo contrario no tiene ningún sentido. Así hoy te hayas propuesto, voy a dar mi mejor ofrenda, y hayas separado unos 10,000 pesos para dar, no importa. O si son 50 centavos. Si no va envuelto tu corazón, el monto no hace la diferencia. Cuando tú vienes a dar un servicio a la iglesia, del tipo que sea, de tantas cosas que se hacen para poder mantener el local, por ejemplo, si tu corazón no va envuelto ahí, tiene mucho sentido. Si tú estás trabajando en comunidades misionales o evangelismo, pero lo que tú haces no va envuelto a tu corazón, no tiene mucho sentido. El corazón es lo más valioso, lo más importante. ¿Por qué es importante? ¿Quién es Jesús? Bueno, fíjense ustedes, Cristo se centra en decirles que el templo es una casa de oración. Una casa donde el sacrificio no era un acto de cumplimiento de la ley, era un acto del corazón. Son cosas muy diferentes. El templo era el lugar para poder concentrarse y adorar a Dios de manera íntima, en comunidad con el resto de la gente que se reunían allí. Sin embargo, esto no estaba pasando. Había mucho ruido, pero no había adoración. En nuestra vida, lamentablemente, muchas veces también hay mucho ruido.
Hay demasiadas cosas en lugar de concentrarnos en la verdadera búsqueda de Dios. Tratamos de cumplir con cosas para Dios, pero no estamos en una relación con Dios. En una oportunidad alguien me dijo: mire, yo sé que en la iglesia donde estoy no están predicando una buena doctrina, que lo único que les importa, ya llevan mucho tiempo, ya llevan años, lo único que les importa es cuánto dinero uno da. Y están pendientes y llevan listas de cuánto dinero estamos dando. No les importa otra cosa. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una responsabilidad ahí, y es la razón por la que no me voy. Porque mi responsabilidad es hacer tal cosa. Y yo le pregunté: ¿has hablado con tu pastor sobre aquellas cosas que tú entiendes que no son bíblicas? Me dijo: no se puede hablar con el pastor, es tan inaccesible. Ora al Señor. Pero esta persona que ya Dios la había movido, que Dios le había mostrado que no estaba yendo bien, no estaba siendo alimentado, no estaba siendo su corazón transformado, él estaba porque estaba ocupando un cargo. Y muchas veces creemos que el cargo con eso nos santifica, y no santifica para nada. No estoy diciendo deje tirado las cosas donde, no, pero lo que muchos se aferran a eso. Si yo no voy, nadie va a hacer, estoy poniendo un ejemplo, no, nadie hará la limpieza del local. Y mi labor es muy importante, y comenzamos muchas veces a tratar de hacer una transacción, y eso es imposible. Algunos somos muy religiosos, otros menos. Algunos son bien cumplidos con las cosas buenas, otras no tanto. Pero nada de esto es lo que realmente nos acerca a Dios. Es por esto que Dios tuvo que hacer algo por su cuenta. Fíjese esto: Él quitó toda la mesa de venta que había ahí en ese templo. Todo lo que se vendía para el sacrificio agarró. ¿Por qué? Porque Él mismo se iba a entregar como el sacrificio completo, único y perfecto. Cristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él volcó las mesas para que tú y yo ya no tuviéramos que ir a comprar un sacrificio. Él sacó a los cambistas para que no cayeras en la injusticia de este mundo y recibieras la justicia que viene de Dios. Él quitó todo animal de sacrificio y se puso como el máximo y único sacrificio necesario una vez y para siempre. Tal vez tú estás tratando de traer sacrificios delante de Dios para que algo cambie en tu vida. Tal vez tú estás comprando tus propios sacrificios, pero te das cuenta que no han sido suficientes. Tal vez estás viniendo a la reunión lleno de ruidos, de ideas, de convicciones, pero que no te han llenado nada tu corazón. No han satisfecho la necesidad profunda, y la paz no es una realidad dentro de ti. Saddam Hussein, aquel presidente con la que empecé narrándoles, él no revelaba dónde estaba para evitar ser asesinado. Sin embargo, Cristo, Él se reveló. Él se reveló quién era para poder ser sacrificado por ti y por mí. Él no trató de ocultarse. Él no trató de salvar su vida. Él entregó su vida para que tú y yo tuviéramos vida. Lo que necesitas es a Cristo como el verdadero sacrificio, como el verdadero Dios, como el verdadero Rey, como el verdadero Salvador en tu vida. Deja pues que Cristo te vuelque tu mesa de sacrificios, que vuelque tu mesa de injusticias,
y déjate llevar a su casa de oración. Solo suelta esos sacrificios, no compres nada. Ven con tus manos vacías, pero tu corazón abierto. Aquel que ya es el sacrificio máximo que nosotros pudiéramos recibir. Cristo ya ganó la victoria final y quiere entrar en tu vida. Tal vez tú digas, yo ya soy cristiano hace tiempo, pero tal vez Cristo no está gobernando tu corazón. De nada sirve eso. Es una alegoría lo que estás diciendo. Haz que sea una realidad y dile, aquí estoy, Señor. Deja que entre el gozo de tu salvación por una verdadera, por una genuina relación con Él. Aquel que es el agua de vida eterna, que está dispuesto a saciar la sed más profunda. Aquel que es el pan de vida, que puede satisfacerte por completo. Cuando tú estás buscando ser llenado por otro o por alguien, lo que estás diciendo, te has percatado de que hay alguien mucho más grande que puede satisfacerte. Cuando alguien se desvive y se va tras las drogas, supongamos, es porque quiere llenar un vacío. No se ha dado cuenta que en Cristo puede llenar ese vacío. Cuando alguien se va y adultere con otra persona, lo hace para satisfacerse. No se da cuenta que Cristo es suficiente para satisfacer. Cuando alguien va y comienza a transar para poder obtener más dinero, para tener más prebendas para sí mismo, no se da cuenta que aquel que satisface y multiplica lo que recibimos se llama Jesús. Hoy es un buen domingo, inicio de esta semana, en la que podríamos postrarnos delante de Él y decirle, Señor, honestamente yo trato de presentar mis sacrificios de una y otra manera. ¿Por qué no vienes y lo vuelcas todas estas mesas? No hacen más falta. Yo te necesito a ti.